Bueno, pues como os iba comentando, aquí tenemos un pequeño resumen que lo tenéis ahí en la fotocopia que os he mandado por el correo, que aparece en la página 307, de todas las posibles formaciones de imágenes, dependiendo de que tengamos una lente convergente, que la vamos a representar con las dos flechas según aparece, una para arriba y otra para abajo, la lente divergente, que estarían justamente dadas la vuelta las flechas, ¿vale? Esto es importante tener en cuenta porque la anotación que seguiremos, pese a lo que pone en la fotocopia, va a ser esta, que es la que nos va a dar la forma de poder identificar cuando sea convergente o divergente, ¿vale? Bueno, la primera. Lo que vamos a hacer es coger el objeto, lo vamos a ir acercando poco a poco al centro óptico, que es donde se encuentra la lente. De tal manera que tenemos un objeto que esté más a la izquierda de dos veces la distancia focal, que van a ser los puntos característicos, dos veces la distancia focal, focal imagen, y dos veces la distancia focal imagen, que con la letra mayúscula representan los puntos foco, foco imagen, dos veces el foco, dos veces el foco imagen, ¿vale? Tened en cuenta los puntos se identifican con la letra mayúscula, las distancias con la letra minúscula. Bueno, pues si lo tenemos tan lejos, yo aquí os he representado tres rayos, ¿vale? Que son los que aparecen en el libro y a partir de este caso os hago solamente dos, que son los que tenéis que tener en cuenta para cuando os hagáis los ejercicios. Bueno, pues el rayo que viaje paralelo converge por la distancia, por el punto foco imagen. El rayo que pase por el foco objeto va, una vez atravesada la lente, a viajar paralelo hacia el punto más infinito y ahí convergen en un punto en el que va a salir la imagen Y', que va a ser real, invertida y de menor tamaño. Si lo colocamos en el punto 2F, pues va a aparecer en 2F', con lo cual va a tener el mismo tamaño. Si lo colocamos entre 2F y F, ¿qué va a pasar? Pues que va a tener un tamaño más grande. Está invertida. Si la colocamos, fijaos bien en este caso, fijaos, tenemos el objeto que está situado entre lo que es el foco y el centro óptico. Bueno, pues en ese caso, los rayos que os vais a representar es el que sale de la punta del objeto, que va a viajar paralelo al objeto y luego converge pasando por F', y este otro que sale de F, que sale del punto foco, y que va a pasar por el punto, ¿vale? Lo que surge por aquí no es ni más ni menos que una prolongación desde ese punto, por eso no es real, porque el rayo realmente sale del objeto. Bueno, pues llega a la lente, converge paralelamente al eje óptico y al final lo que tenemos que hacer es una prolongación de los rayos refractados. Ahí lo tenemos. La prolongación de los rayos refractados nos va a dar una imagen que es virtual, porque no es real, porque es como consecuencia de la extrapolación de rayos. Va a ser de mayor tamaño y va a estar al derecha. Y el último caso, que da igual donde se sitúe el objeto, es cuando tengamos una lente divergente. Cuando tengamos una lente divergente, lo que hay que considerar es que el objeto va a enviar un rayo que diverge, pero ¿en qué dirección? Pues la que marque la extrapolación desde donde esté lo que es la focal, la distancia focal imagen o el foco imagen, F' mayúscula. Eso es importante tenerlo en cuenta porque luego, cuando este rayo viaje paralelo, divergerá, perdón, es decir, se alejará, ¿veis? Se alejará, viajando paralelamente al eje óptico. ¿Hasta dónde o cómo vamos a pintar eso? Bueno, pues vamos a pintarlo en la dirección que nos marque la propia o el propio foco objeto, ese que tenemos aquí, la distancia focal objeto. Por tanto, ahí lo que vamos a tener es que hay que pintar, una vez refractados ambos rayos, la prolongación de los mismos y con lo cual vamos a tener una imagen que va a ser virtual otra vez. Recordad que os va a pasar igual que en los espejos esféricos. Cuando tengáis una imagen virtual, nunca vais a hacer una proyección en pantalla. Eso es importante cuando hagamos objetos que proyecten imágenes en pantallas, ¿vale? No va a valeros ninguna de las dos de abajo, no así las tres de arriba que sí que van a ser perfectamente válidas. Bueno, ya como última cuestión teórica a comentar, si tenéis en cuenta lo que aparece en la página siguiente, es cuando tengamos sistemas ópticos formados por varias lentes. Bueno, pues cuando eso ocurra, lo que hay que considerar es que la potencia de todas ellas es la suma de las potencias de cada una de ellas individuales. Ahí tenéis dos ejercicios resueltos que os animo a hacerlos. Uno es de una proyección de un objeto con la ayuda de una pantalla, sigue la misma forma de operar que hicimos con los espejos esféricos y luego tenéis pues varios objetos de lentes que trabajaremos poco a poco. Ahora lo que os planteo es hacer un trabajo muy sencillito, ¿vale? De cómo nos podrían plantear esto en el examen de BAU. Y es lo que tenéis en el año 2017. Os planteo hacer dos ejercicios, el de junio del 17 y el de junio del 17 coincidentes. Empiezo con el primero, con el de junio del 17, ¿vale? Y bueno, antes de borrar, para ayudarme de un dibujo, dicen que un objeto está situado 1 centímetro a la izquierda de una lente convergente de 2 centímetros de distancia focal. O sea que estaríamos situados en esta situación. ¿Vale? Tendríamos esta situación, que es la que están planteando ellos. Entonces,
No la voy a borrar porque nos va a venir bien para poder resolver ese ejercicio de junio del 17, pero bueno, simplemente lo que quiero que veáis es la tipología de pregunta que nos pueden plantear, que es muy sencillita y es garantía de éxito en cualquier caso, ¿vale? Evidentemente, la deducción de las fórmulas que nos hemos hecho antes es simplemente una deducción. Vosotros tenéis que trabajar con la ecuación de las lentes delgadas, independientemente de cómo sea la distancia a la que se sitúa el objeto y cómo sea la distancia focal. Eso os va a dar lo mismo. O sea, que vosotros siempre vais a trabajar con la misma ecuación, ¿vale? Teniendo en cuenta esto. Y lo que le vais a poner, si queréis poner el aumento lateral que marca la relación entre el tamaño del la imagen y el objeto, y esto lo podéis poner como S' entre S, simplemente, ¿vale? A recordar que esto no lleva el menos, al igual que pasaba en los espejos esféricos, tenéis la ecuación fundamental, recordad que aquí tenéis la distancia focal-imagen por definición, porque es la contraria, es menos F, por tanto se trabaja con la focal-imagen. Os dicen que tenéis que tener en cuenta, nos están diciendo que ocurre que el objeto está a la izquierda 1 centímetro. Acordaros que pasa con los espejos esféricos lo mismo. Estoy en junio del 17, acordaros. Y lo que tenéis en cuenta es que lo que es el objeto está situado, leo ahí, a 1 centímetro a la izquierda. O sea, menos 1 centímetro. Esa va a ser la cuestión. Y luego dicen, la lente tiene 2 centímetros de distancia focal. O sea, que os vais a tomar que F' como distancia focal va a ser la que corresponda con el foco imagen y por tanto la distancia focal va a ser de 2 centímetros. Y eso es lo que tenéis que tener en cuenta. Por tanto, lo único que os queda, lo que plantean ellos ahí es determina la posición de la imagen y el aumento lateral, distancia imagen y aumento lateral, que es lo que nos están planteando ellos, y el diagrama de rayos. El diagrama de rayos es este. Es simplemente que lo tendríais que hacer, ¿vale? Y basándose en esto, pues poco más. Lo que os plantean es, si conocéis todo esto, planteáis la ecuación, sustituís. Es muy sencillo, pero no os confundáis con los signos porque es fácil de confundir. ¿Sabéis? Aquí yo pongo la distancia objeto menos 1. Me lo han dicho ellos. Todo lo trabajo en centímetros, de no ser que me lo den todo en metros. Si me lo dieran todo en metros, pues lo paso todo a metros, ¿vale? Lo pondría así, lo pondría como 1 entre 2 y de aquí despejo lo que me sale S'. Total, que lo hago y me queda que S', cuando lo hago ahí, me sale menos 2 centímetros. Quiere decir que la distancia de imagen es menos 2 centímetros. Quiere decir, como era de esperar, que la imagen que me sale a mí va a ser una imagen que está situada a la izquierda del centro óptico. Por otra parte, te dicen el aumento lateral. El aumento lateral normalmente no vas a conocer el tamaño de la imagen y del objeto. Lo que vas a conocer van a ser la distancia de imagen y la distancia de objeto. Entonces sustituyes, pones menos 2 entre lo que es la distancia de objeto, que es menos 1. Es decir, 2. ¿Qué quiere decir este 2? Pues que la imagen realmente es de mayor tamaño y encima tiene un signo positivo. Si es un signo positivo, quiere decir que está a derecha. O sea, que va a ser una imagen. Luego, ya que sea virtual o que sea real, no nos lo puede decir el aumento lateral. Solamente puedes decir que es una imagen de mayor tamaño y además es derecha. De mayor tamaño porque es un 2, ¿vale? Es mayor que 1. Por tanto, va a ser 2 veces el tamaño del objeto y además va a ser derecha. Porque si no, si fuera invertida, el aumento lateral sería negativo. Bueno, luego, para terminar, el año junio de la convocatoria de junio del 17, los coincidentes. Ya sabéis que los coincidentes tienen un poquito más de nivel y son bastante interesantes. Pero bueno, lo que os plantea esta cuestión, borro esto, lo que os plantea esa cuestión es algo muy simple. Y es, borro este también porque este ya no corresponde con lo que nos plantean ellos. Pero bueno, para que veáis otro tipo de pregunta, pero muy sencillita, ¿eh? Veréis, os dice, en este caso, que aquí lo tengo. Vale, dice, en una lente delgada convergente donde hay que situar un objeto para obtener una imagen a 3 centímetros de la lente, 2 veces mayor e invertida. ¿Vale? Bueno, pues para que se cumpla que sea de 2 veces mayor y que además esté invertida, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí, tenemos que colocar esto de tal manera que 2f sea más pequeñito que la distancia objeto, más pequeñito que la distancia focal. Se tiene que cumplir eso. Y entonces hacemos cumplir lo que nos dicen. Bueno, pues si lo hacemos cumplir, resulta que la imagen aparece a 3 centímetros de la lente. Es decir, la distancia de imagen está a 3 centímetros, está a la derecha. Se supone que es 2 veces mayor. O sea que el aumento lateral es menos 2.
y luego dicen que está invertida, por eso el menos, ¿vale? La única posibilidad de que esté invertida es que tengamos una lente convergente, como nos dicen ellos, ¿vale? Te lo pintas así, te pones F, 2F, F', 2F', lo colocas aquí, te haces el diagrama de rayos, perdonad que lo haga un poquito rápido, ¿vale? Pero bueno, esto ya sabéis vosotros cómo hacerlo, ¿vale? Lo pintáis así, ¿vale? Alargáis esto y os queda ahí situado, ¿vale? Os quedaría pues aquí situado. Lo que sería I', ¿vale? Lo que es la imagen, que es la que te están diciendo ellos. Ahora impones, ¿qué te dicen? Mira, aumento lateral es S' entre S. Bueno, pues pones que S' es menos 2S, porque te lo están diciendo. Si S' vale 3, 3 es igual a menos 2S. S es igual a menos 3 medios centímetros. Ya conoces la distancia objeto, ya conoces la distancia imagen, que es la que te han dado ellos. Te dicen además que calcules. Perdonad que lo veo muy pequeñito. ¿Dónde hay que situar el objeto? Pues ya está. El objeto a menos 3 medios centímetros. Para que se cumpla eso. ¿Cuánto vale la distancia focal de la lente? Para calcular la distancia focal, trabajáis con la ecuación fundamental de las lentes delgadas y sustituís 1 partido S', que la conoces, vale 3. La S, como era de esperar, negativa. Menos 1 partido de menos 3 medios es igual a 1 partido de F'. Tienes en cuenta eso y entonces te va a salir que la focal imagen vale 1 centímetro, positiva como era de esperar, porque corresponde con el punto foco imagen que está situado a la derecha. Y la representación del diagrama de rayos es esa que tenéis ahí. Nada más, mañana más.